El título de la predicación es Las puertas. Y realmente sean todos bienvenidos a la casa de Dios y el Señor, por medio de su palabra, nos añada entendimiento y que realmente despierte en nosotros el poder seguir experimentando no solo su presencia, su espíritu, sino que su palabra sea para nosotros como un manantial. Porque en definitiva el Señor es una fuente inagotable y nosotros podemos introducirnos, no solo meter los pies, dice el profeta, sino que se animó a que las aguas lleguen a las rodillas, después hasta los lomos, y después llegó un momento donde realmente hay una dependencia absoluta del Señor, y las aguas también tipifican la palabra de Dios, que nosotros podamos nadar en esa palabra y que Él hoy establezca bases para que podamos entender un poco más de Él. Jesús oró al Señor y dijo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, y nosotros queremos conocerle al Señor y le conocemos por medio de la palabra. Es bueno que podamos entender, a modo de introducción, que vivimos bajo 3 dimensiones muy específicas. Una dimensión que es terrenal, una dimensión que es espiritual y una dimensión que es celestial. Conforme nosotros le demos la trascendencia y se active en nosotros la fe necesaria para poder entender todas estas cosas. Hubo una fe primera que vino a nuestros corazones por medio del Señor, nos sostenemos por fe, pero dice que Él será la conclusión. Él también dice que es el fin de esa fe. Nosotros fuimos destinados a estar para siempre con el Señor. Amén. Por eso dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Él es el autor y Él es el consumador de esa fe. Pero, ¿por qué hablo de dimensiones? Y quiero que podamos entenderlo y que podamos pedirle al Señor que fluya la revelación del Espíritu Santo y que podamos justamente saber a qué nos estamos refiriendo. En la definición de puerta, que yo sé que lo entendemos, pero bueno, vamos a clarificarlo un poco más. Como siempre les digo, en esta oportunidad no he buscado en un diccionario etimológico, no he buscado un diccionario bíblico, sino que el diccionario de la Real Academia dice lo siguiente, que es una puerta. Es una abertura que permite pasar de un lugar a otro. También se le llama portal cuando se trata de una puerta principal. En este sentido, una puerta es aquella que nos permite pasar de una dimensión a otra. Hemos pasado nosotros de una dimensión a otra cuando pasamos, valga la redundancia, por el umbral de esa puerta. Y entramos e ingresamos al templo, a la casa de Dios, donde Él mismo dice que cuando nosotros nos reunimos, ahí envía bendición y vida eterna. ¿Por qué se alegran los santos? Porque justamente van a recibir los beneficios que hay de poder participar en su presencia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es una actividad, es una congregación donde realmente se cumple el principio del acuerdo, nos ponemos de acuerdo justamente para poder recibir al Señor. Él dice en su palabra, en su promesa, que si nosotros estamos reunidos en su nombre, Él está en medio. Así que Él está en este lugar. Amén. Y vamos a aprovechar que Él está en medio de nosotros y pedirle que se manifieste y que sane, que haga milagros, que afirme nuestra salvación, que nos libre en nuestra alma y que la palabra halle cabida y se quede como un sello para siempre, para que al momento de necesitarla nosotros podamos abrir nuestra boca, nuestro corazón, confesar quién es el Señor y entonces esa libertad se haga presente en todo tiempo. En una casa hay puertas, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, pastor, ¿cómo nos lo vamos a dar cuenta? Pero también hay una puerta que es una puerta principal, que es la puerta de entrada. Después dentro
hay habitáculos con sus correspondientes puertas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay varias puertas que nos hacen justamente estar en otro espacio, en otro lugar, en otra habitación. Pero dice que un portal oficia de puerta principal. ¡Wow! Qué maravilloso que es cuando estamos por ahí cansados de la actividad laboral, de tener que hacer en otras ocasiones trámites o ir al médico o estar en situaciones que quizás no es la mejor situación en la que queramos estar. Pero qué bueno cuando llegamos a casa. ¿Sí o no? Qué bueno que es cuando llegamos a casa y abrimos la puerta principal, ese portal, y estamos en ese lugar tan maravilloso con los nuestros, pudiendo disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos. Por eso también debemos trabajar para que ese lugar sea un pedazo de cielo. ¿Vieron? Una casa espiritual. Así como podemos tener la casa física y abrimos esa puerta física, también nosotros estamos entrando conforme nuestra fe, activando lo espiritual y luego lo celestial. Eso ocurre, por ejemplo, para que podamos entender, en la ofrenda. ¿Se dieron cuenta? Si nosotros lo hacemos de manera mecánica, eso simplemente es terrenal. Nosotros venimos a depositar en el alfolí, obviamente en obediencia, en adoración, por amor al Señor, en gratitud. Pero si no fuese que le damos la connotación espiritual, sería simplemente una donación, sería simplemente algo que, una colaboración. Colaboramos con Dios. Medio raro, ¿no? Eso, por lo menos en el área de las finanzas, tan delicada y de la cual tanto habla el Señor. Pero fíjense, ahí hay una que ya la voy a agarrar. No está siendo efectivo el RAI que estamos usando. Nosotros trabajamos, entonces venimos a dar terrenalmente, físicamente, dinero. ¿Sí o no? Pero la connotación espiritual se la damos nosotros por medio de la fe. Sabemos que le estamos ofrendando al Señor. ¿Sabía, no? Que usted no le está ofrendando ni al pastor, ni a la iglesia. Usted se lo está dando al Señor primeramente. Después la administración hace que nosotros también le demos ese concepto que podamos trasladar lo espiritual para poder bien administrar. Y el orden espiritual dice que también confiamos en que el Señor cuida nuestra economía porque le da una cobertura, reprende al devorador. Nosotros lo creemos. Por eso lo hacemos. Y si no lo sabía, sería bueno que lo haga de esa manera. Y entonces eso sube a los cielos donde está el Señor. O si no, ¿cómo alcanzaría? ¿Cómo llegaría al cielo si nosotros no le damos esa apertura, esa entrada? Entonces estamos traspasando, estamos pasando por portales, que son portales dimensionales. Por eso vamos a hablar de las puertas. Dice que Él nos dio participación en lugares celestiales, donde está Cristo. Y eso únicamente se activa por la fe. Usted me está mirando medio raro, pero vamos a leer la Escritura. Biblia de las Américas, capítulo 14, versículo 27. Dice así: Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿O no dice nada? De Hechos de los Apóstoles, perdón.
Después voy a levantar en peso al de la proyección. Ahora tengo a 2. ¿Para qué me piden el bosquejo, muchachos? Es para cuando yo me equivoco y ustedes me salven la vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto, ahora sí, a los gentiles la puerta de la fe. Entonces la fe es una puerta que se activa a los que llegamos al Señor. O sea que acá también podríamos decir que esta es una puerta activadora. No teníamos fe, ¿se dieron cuenta? Tuvimos que traspasar esa puerta. Es más, dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz, admirable, al reino de su Hijo amado. Eso dice Colosenses. Para traspasar, conforme lo que decía la definición de dimensión, tuvimos que pasar por una puerta, que la Escritura dice que es el Señor. Y ahora lo vamos a leer. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos poniendo bases, ¿eh? Entonces, claramente, podemos decir que también las personas son puertas. Hay puertas, personas. San Juan capítulo 10, versículo 9, Biblia de las Américas. Dice así: yo soy la puerta. ¿Quién habla? ¿En una esfera celestial, espiritual o terrenal? ¿Dónde estaba él? Y él dice de sí que era una puerta. Entonces, hay personas que son puertas. Y si el Señor es puerta, porque dice, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. También la Escritura dice que Él le plació habitar en medio nuestro. O sea que nosotros podemos ser puertas, o portales, o porteros, para que otros entren y conozcan al Señor. ¿Se dieron cuenta? Pero también, y esto es lo que debemos entender, que somos receptores de lo bueno o de lo malo, conforme estemos siendo influenciados. Y acá cobra relevancia esto de ser puertas y de que las personas son puertas. Que podamos ser de esas puertas como el Señor, porque podemos ser de otras puertas y abrir un portal dimensional para otras influencias. Y como hablábamos con los hermanos, nosotros tenemos que identificar con quién estamos, a quién escuchamos, porque hay personas que tienen influencia, ¿sabían? Para lo bueno, pero también para lo bueno es si realmente están bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, aún, dice la Escritura, ¿de quién? De nosotros mismos. ¿Y a qué le damos lugar? Para ser receptores y por tanto, ¿qué es lo que estamos dando? ¿O qué clase de puertas somos? Antes lo entendíamos muy bien y ahora que llegamos al Señor medio como que si estábamos con algunos amigotes en la esquina, ¿vieron eso que cuidan la esquina? ¿Hay en su barrio eso que cuidan la esquina? ¿Gratis?
Y están ahí, día y noche, como algunos de nosotros, porteros de la esquina. Y venía nuestra mamá y nos decía, no te juntes con ellos porque son una mala influencia. Eso sigue activo. ¿Cuánto más? Pero nosotros relegamos solamente lo espiritual o a la iglesia o cuando estamos acá, pero como que después nos desligamos, y ese es el gran problema de la iglesia. Cuando hablo iglesia hablo de nosotros como personas y como puertas, porque es una figura. Es simbólico, pero para que nosotros podamos entender que si nosotros vieron que muchas veces se nos ha enseñado, o por lo menos, como decía Martín, a que repitamos, tenés que cerrar, hay puertas que tenés que cerrar. Pero también hay puertas que se necesitan abrir. Hay puertas que necesitan ser alzadas. Si nosotros nos manejamos bajo la cobertura del Señor, su palabra, su Espíritu Santo nos va a influenciar primeramente a nosotros, porque vamos a ser receptores del Señor y de su Espíritu, y por ende vamos a poder ser una puerta, una buena influencia para otros. ¿Vamos bien hasta ahí más o menos? Por eso tenemos que tener cuidado. Hacemos bien en pasar por la puerta que es el Señor, pero también hacemos bien en mirar, valga la redundancia, lo que vemos, lo que escuchamos, con quién pasamos tiempo, el Señor nos haga entender. Entonces ahí sí, insisto, cobra sentido cuando muchas veces se aconseja que tengamos cuidado con lo que escuchamos. Y claro, tiene la primera relevancia es lo que escuchamos que no debiéramos, de afuera, del mundo, del sistema. Es más, lo que escuchábamos antes y que muchas veces nos lleva a lugares, abre un portal dimensional. Damos lugar a que espíritus inmundos puedan moverse con total libertad, porque ahí nosotros le estamos abriendo una puerta. Y a veces no lo entendemos o le damos muy poca relevancia. Y cuánto más a la música, que ya viene con un condimento, con algo agregado, que afecta directamente lo emocional y lo almático. Si nosotros no tenemos en cuenta que también son portales, nos vamos a manejar dándole lugar muchas veces a influencias, a puertas que nosotros mismos abrimos y que tenemos que cerrar. También tenemos que discernir, porque eso no quiere decir que todo lo que anda dando vuelta como alabanza y adoración, yo digo siempre entre comillas, cristiana, lo sea, porque a veces ni base bíblica tienen. Por eso tenemos que tener cuidado, porque son portales, porque hay canciones que nosotros escuchábamos antes que fueron consagradas y dedicadas al mismo infierno. ¿Sabían eso? Pero no lo repita como loro, como nos enseñaba Martín. Tiene que entenderlo espiritualmente. Si lo llevaron adelante bajo una influencia que no era la de Dios, hablando de cosas explícitas que nos afectaba directamente el alma, entonces mucho después se traslada eso, si no hay libertad. Por eso en la alabanza te vas a escuchar, y borracho y cantinero. ¿Escuchó esa alabanza alguna vez? ¿La escuchó o no la escuchó? Está ahí. Y como que le da medio gana porque tiene un objetivo.
tocar el alma de ese que tiene problemas con el alcohol o que lo dejó. Si ya lo dejó, Cristo lo hizo libre. No necesita ser siempre un borracho, siempre un drogadicto y decir, no, yo era drogadicto, yo era borracho. El Señor lo libertó. Entonces cantamos, dijo el mosquito. Se hacen todo ese tipo de canciones para llegar a un lugar manipulando. Y yo siempre digo, eso es manosear el alma. Por eso son portales. Son puertas dimensionales que nos trasladan hacia un lugar. Tenemos que estar atentos porque somos absorbidos y creemos que nada, bueno, yo pongo... ¿Y Luis Miguel, pastor? Tampoco si voy a estar con mi esposa, no voy a poner Marcos Witt. No me voy a centrar en él. No sé si se entiende, no quiero ser más explícito porque hay chicos. Y hago un paréntesis. Martín estuvo ministrando adoración antes de cantar. Y eso también fue adoración. ¿Vieron? Y hacemos bien en cerrar nuestros ojos y dejarnos ministrar. Yo no sé cómo estaba, yo lo digo y al que le toca, y al que le cabe el saco que se lo ponga. Porque yo estoy de espalda, yo no sé lo que hacen. Pero si nosotros estamos... Porque creemos que cuando se empieza a cantar una canción, ahí comenzamos a adorar, estamos equivocados. Si usted ya entró por ese portal, empiece a adorar al Señor. Si quiere tomarse unos minutos y arrodillarse y orar y cantar, hágalo, adore al Señor porque para eso vino. Por nosotros manejarnos de esa forma en una dimensión terrenal, cuando viene el momento de la ofrenda, creemos que no es adoración. Creemos que es el momento en el que el pastor pide plata. No lo digo por ustedes. Lo digo por los que me van a estar escuchando en la transmisión. Entonces yo ayudo al pastor ese que pobre, no sabe cómo decir. O que tienen que traer a otros que ministre finanzas, emprendimiento, diezmo y ofrenda. Nada, lo trae para que le diga a otro lo que le tiene que decir él y enseñar él. Amén. Otra base para que entendamos que las personas son puertas. Si nosotros estamos medio flojos, hasta casi que nos vamos con los que golpean ahí, los que golpean las puertas, que vienen de a dos y de camisita, y bla, 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 y vos quedás como, pero tú sabes más versículo bíblico que el pastor. Ahora hasta te llaman por teléfono. No se quedan quietos, ¿eh? Y te dice, hola, somos de la iglesia fulano, tanto. Y dicen la palabra de Dios. Si nosotros no estamos firmes, somos atraídos. Porque ellos aperturan doctrinas del error, portales dimensionales, ¿para qué? Para que influencias del reino contrario asuman el poder en esa persona que está queriendo confundir. Y entonces nosotros ya no estamos batallando contra ese que nos está hablando erradamente, porque no podemos. Entonces somos confundidos muy fácilmente. Y dentro de las iglesias también hay confundidores. Que Dios me perdone.
Pero es así. Alguien tiene que decirlo. Por ahora me van viendo 50, 55. En algún momento me van a ver 80.000. No creo, pero por lo menos el que esté escuchando va a ser librado. Y va a ser del remanente que el Señor está por venir a buscar. Porque Él dice que está cerca. Está a las puertas, dice. ¿Cómo sería eso? Si nosotros no lo entendiésemos de forma dimensional, ¿cómo hacemos? ¿Para qué queremos que venga si no queremos que nos lleve? Nosotros necesitamos traspasar esa puerta, ese portal dimensional para estar para siempre con el Señor. Y Él dice que el tiempo está cercano y que Él está a las puertas. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 8 y 9, Biblia de las Américas, dice: tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día que sea pedida? Si ella es una muralla, edificaremos sobre ella un baluarte de plata. Pero si es una puerta, la reforzaremos con tablas de cedro. Haciendo mención, haciendo figura de que las personas, en este caso, una mujer en el orden terrenal, si le damos la connotación espiritual, también habla del crecimiento y la evolución de la iglesia, que necesita en algún tiempo ser levantada, porque el libro de Cantares va contando espiritualmente la evolución de la iglesia que va a ser esposa. Y dice que hay muchas concubinas, pero una sola es la que él ama y la que va a ser levantada. Entonces muchos la acompañarán de costado, pero muestra de que se es puerta. Amén. Y de que nosotros tenemos que tener cuidado de no abrir puertas que no convienen, ni estar a las puertas que no convienen, sino poder estar con el Señor, que también dice que cuando nosotros vamos, nos metamos en esa habitación y espiritualmente dice que cierre la puerta para estar en lo secreto. No está hablando específicamente de una habitación terrenal, física. Está hablando de una puerta espiritual. Porque para hablar con el Señor no lo podemos hacer de forma terrenal. Tenemos que traspasar esa puerta para poder hablar con Él. Muchas veces y livianamente dicen, no, abrimos nuestra boca, hablamos con Él como si Él nos oye, claro que sí. Pero nosotros tenemos que entrar y saber en qué dimensión nos estamos encontrando y en qué dimensión nos estamos manejando. Si no, seremos una iglesia terrenal y el Señor nos llama a que seamos una iglesia celestial. Esa es la evolución de la iglesia. De iglesia terrenal a iglesia espiritual, de iglesia espiritual a iglesia celestial. Porque es en definitiva el lugar donde nosotros vamos a habitar. Amén. O por lo menos el lugar donde yo quiero habitar y que el Señor me ayude. Y a los míos. Y a la congregación que Él me dio a pastorear. Llevarlos hasta esa puerta. Que es una puerta angosta. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Por eso se tiene que conectar. Porque después es más difícil. Nosotros obviamente la subimos para aquellos que están enfermos y quieren ver la predicación del pastor 15 veces. Y ahí pregunta el predicador, ¿hay algún enfermo aquí que quiera escuchar a su pastor muchas veces? Amén. Es más difícil. Porque si fuera con ese criterio, ninguno estaríamos en este lugar. La escucharíamos después. Pero hay un poder que se ejerce cuando nosotros estamos reunidos con un fin. Y están sucediendo cosas aunque nosotros no podamos palparlas ni verlas naturalmente. Están sucediendo cosas. Usted está siendo sanado, por ejemplo, en este mismo instante por la palabra. Está siendo lavado, limpiado, perdonado de sus pecados. Se apertura a arrepentimiento. Cosas que no entendía, ahora las entiendo, entonces tengo una posibilidad. Que cuando estoy en mi casa y decir, la veo después. Y después, capaz que no la ve. Ni tampoco se ejerce
eso que realmente se produce por medio de la fe cuando estamos juntos. Por eso, más allá de que nos conectamos online los miércoles y los viernes, está bueno. Está bueno. Claro que después la podemos ver. Y sería bueno. Pero hay un poder mayor que se ejerce cuando estamos juntos en la misma hora. ¿Vieron? En el mismo lugar. Con personas. Porque somos portales. ¿Vieron? Para que el Señor descienda. Amén. También hay puertas que son lugares o territorios, como este. Hoy esto es un lugar, un territorio que nosotros estamos levantando bandera de Cristo en la zona de Virrey del Pino, en la zona de Vernaza. Fíjense, esto lo hemos hablado también, en la zona de La Matanza. Fíjense cómo fue designada esta tierra y este territorio, con un nombre de muerte. A lo cual, cuando viene proféticamente el Señor y establece su reino, hay posibilidad de vida. Y eso es lo que nosotros, miren lo que estamos haciendo nosotros, por la bendita gracia del Señor. Estamos aperturando un portal dimensional para que haya salvación, para que haya sanidad, para que en donde había muerte haya vida. ¡Wow! Y nos quiere utilizar a nosotros, personas, que también somos portales dimensionales, y esta casa, este lugar, nosotros lo consagramos para que sea un portal. Y es un lugar. Génesis 28:16 dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Le puso un nombre. Le puso Betel. Y dijo que ese lugar, ese territorio, era casa de Dios y una puerta. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestaba. Había influencia angelical, el Señor mismo se manifestaba. Dice que aún se veía una escalera con ángeles que subían y bajaban. Nosotros tenemos que lograr eso, que este lugar sea de esa forma. Por eso nosotros le insistimos, porque si venimos de forma terrenal, y lo único que vamos a ver siempre, a mí y a Martín, ahí están los dos, mirá, queriendo arengar al pueblo. Qué bueno cuando nosotros venimos con otra disposición, con otro objetivo, que se abra el cielo y que nosotros ya no veamos este lugar, sino que veamos ángeles que suben y bajan, una escalera que traspasa este techo y el que está arriba, y entendemos espiritualmente que comienzan a haber parusías, apariciones de ángeles, el Señor mismo apareciendo, porque si sucedió y la Biblia lo establece, es porque está aperturado que eso suceda. Pero si nosotros nos mantenemos en un nivel, en la tierra, siempre en la tierra, eso no va a suceder. Simplemente van a suceder cosas terrenales. Vamos a ver con ojos, nos vamos a distraer, acá, allá, qué lindo peinado, qué buenos zapatos, qué bueno, para acá, para... No es lo que el Señor quiere. Amén. Pero bueno, entendemos que los lugares y los territorios también son portales. Por eso mire qué maravilloso que nosotros estemos en la casa de Dios, porque se apertura un portal de bendición. Antes estábamos en otro lugar. ¿Vieron? En otro lugar, adorando a otros dioses, abriendo portales dimensionales de maldición sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas. Y gloria a Dios que interceptó eso y nos libró. Se puso como una puerta para que nosotros podamos pasar y ser salvos y tener pasto.
Amén. Número 3, los tiempos, las fechas y las estaciones también son puertas, son portales que no solo abren una dimensión, sino que dan lugar, son receptores de el Espíritu Santo, si eso está bajo la cobertura del Señor, o, como dijimos al principio, espíritus inmundos, espíritus engañadores, potestades, huestes, gobernadores que vienen a destruir. Y eso lo tenemos que tener presente. Vieron que nosotros insistimos, no obligamos, no imponemos, pero sí tenemos que exponer la palabra de Dios para que nosotros podamos tener una posibilidad de libertad. Yo sé que a muchos les gusta la iglesia, la congregación. De hecho, les gusta el mensaje. Y lo hemos experimentado con esto de las redes sociales y demás. Pero cuando saben que, por ejemplo, no celebramos Navidad o no compramos corazón en el día del enamorado, corazón de chocolate, o no celebramos Halloween, porque algunos celebran Halloween cristiano, ¿sabía? Y en vez de la cabeza de calabaza, no sé qué le pondrán, pero celebran. Una locura, pareciese que... Pero es una locura. Semana Santa, mantienen simbologías, bueno, muchas cosas que son portales, que fueron consagrados y destinados para otras cosas y donde se mueven otros espíritus y otras potestades. Pero la iglesia, ahí va, porque almáticamente todavía al traspasar esa puerta no se dejaron ministrar para ser liberados. Por eso quieren el arbolito. Y hasta te dice, por favor, pastor, por el nene. Por favor, pastor. En la pelotita le ponemos Jesús igual, así queda más. Y la realidad es que la Escritura no menciona absolutamente nada de eso. Es más, lo menciona para lo contrario. Y cuando el Señor viene con una revelación para que nosotros no estemos atados a lo terrenal, no deberíamos enojarnos si nosotros queremos agradar al Señor. Y si Él nos muestra en su palabra que no va. O para diciembre los púlpitos, todo con lucecita. Lo sugiere con el gorrito de Santa Claus. ¿Y dónde está eso? Pero no, bueno, para que la gente no se sienta mal. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, están, qué sé yo, y el pastor tira la de la Navidad y ya no vienen más. Y yo lo tiro a propósito, no para hacerlos enojar, pero yo soy un portavoz y quizás esa sea la posibilidad única para ser liberados. Porque se celebran, como iglesia se celebran fechas que fueron consagradas a otros dioses. Y se abren portales. Y nuestras familias, porque en la casa se le dio lugar. A que se aperture justamente cosas que son anti Dios. Y entonces, ¿qué va a influenciar a nosotros? O sea, le estamos abriendo una puerta para tener una influencia contraria con la cual nosotros, seres carnales y no teniendo el entendimiento, somos destruidos.
Después no entendemos por qué no peleamos con la esposa, con el esposo, por qué sucede esto aquí, allá. ¿Por qué? Porque todo lo queremos resolver psicológicamente. Bajo positivismo, bajo filosofía. Y no, él es medio rebeldón porque, no, y viste que... No. ¿Qué literatura leen tus hijos? ¿Qué escuchan? ¿Con quién se juntan? Y no estoy diciendo que lo hagamos monje, ¿no? Y que lo metamos adentro de... No estoy diciendo eso, no me malinterprete. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, como puertas que también somos? ¿Le estamos aperturando una dimensión en donde ellos estén bajo la influencia del Espíritu Santo? Somos agentes de purificación para que cuando ellos vengan invadidos con un montón de cosas, nosotros poder ministrarles. Yo sé que muchos pueden tildar de religioso o de extremista o de fundamentalista. Sí, yo soy un fundamentalista. Del Señor, porque dice que nosotros ponemos fundamento. Los que nosotros llamamos fundamentalistas para lo malo, ellos dan la vida por la causa que tienen. Y nosotros somos fundamentalistas también. Porque damos la vida por lo que creemos. Amén. Fíjense la relevancia y la importancia de los portales. Dijimos que el tiempo, Isaías 49:8, así dice el Señor, en tiempo propicio te respondí, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas. Hay un tiempo que es una puerta, un traspaso dimensional que el Señor nos está dando. Después dice, Éxodo, capítulo 23:15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Había un objetivo para celebrar. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Él estableció fiestas para el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. Y claro que nos celebramos esas fiestas. Simplemente hay principios que se trasladan para la iglesia de Cristo en esta nueva dimensión. Es figura para nosotros, es ejemplo. Porque hay un montón de cosas que la Biblia menciona para ejemplo nuestro, para que no lo hagamos, es más, para que hagamos lo contrario. Teniendo en cuenta que el Señor apertura puertas. Pero Él dice que en determinado día, en determinado mes, se tenía que celebrar. Porque había un traspaso de estación y había un día específico y había personas específicas. Entonces se tenía que hacer. Ahora dice que hubo un rey que fue influenciado a hacer lo malo. Entonces dice que utilizó esas fechas, hizo becerros, instó al pueblo a adorar, aún a ir a Betel, donde Jacob había dicho que eso era puerta del cielo. Ahora se había hecho un lugar para que vayan a adorar a otros dioses, pero en la misma fecha. Y el Señor me ayude a trasladar esto. A veces la iglesia, influenciada, hace cosas que en definitiva el enemigo imitó y lo hizo tan parecida, pero no es lo genuino. Entonces, por no tener conocimiento, van detrás. Y como lo hace la mayoría, entonces quiere decir que está bien. Pero si están utilizando el templo, pero si están utilizando la Biblia, pero si afuera dice un cartel que dice iglesia, ¿estarán llevando adelante lo de Dios? Y no necesariamente es así. Por eso necesitamos ser expertos en los tiempos, en discernir.
Amén. Porque hay puertas de las tinieblas. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, otras traducciones dicen las puertas de la muerte, otras traducciones dicen más específica las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea que hay una puerta para ir al infierno. De hecho, nosotros antes de ser iglesia, nuestro destino era ese. Pero hubo una puerta que no era ni que robaba ni era salteador. El Señor mismo se puso como una puerta. Los que vinieron antes de mí traían doctrinas erradas. De hecho, cuando Él habla en San Juan y Él dice: el enemigo, el diablo no vino a matar, vino a matar, a hurtar y a destruir. Él está hablando sobre una plataforma dirigiéndose directamente a los religiosos de la época. Por eso Él después dice: los que vinieron antes de mí, los que tenían que tener palabras de vida, estaban trayendo palabras de muerte. Los que formaban parte de la religión y de los que tenían que llevar adelante la fe del pueblo, los estaban encapsulando y metiendo en una estructura bajo doctrinas cerradas. Entonces dice: ese es ladrón, ese viene a matar, ese viene a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Y empieza a decir: yo soy, yo soy, yo soy. Y entre las cosas que dice: yo soy la puerta por el cual tiene que pasar el redil. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Por eso, claro, y se nos ministraba también, la religión viene a apagarnos. No solamente eso, viene a robarnos el gozo, viene a robarnos la alabanza. Viene a matarnos, aún nosotros estando dentro de los templos. Por eso tenemos que identificar. Lo hemos dicho muchas veces. Anás y Caifás eran los referentes de la religión. Y estaban en el templo, sacrificaban, hacían un montón de cosas. Sabían cómo llevar adelante una actividad cultica, sabían cómo cantar, cuando había que hacer esto, cuando había que hacer aquello. Pero dice que Dios enviaba palabra en el desierto, donde estaba Juan, en la misma época. En la misma época, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, con personas que eran portales, dimensionales, unos para muerte, otros para arrepentimiento. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Tenía que haber palabra en la congregación, pero había palabra afuera. Portales dimensionales. Algunos siguieron a Juan, otros quisieron quedarse, ¿escucharon bien? Quisieron quedarse bajo esa estructura. Y bendita sea su gracia, bendita sea su poder, bendito sea su poder, que corta amarras, ligaduras, derriba murallas, derriba yugos de esclavitud, para que nosotros podamos ser los que simplemente ingresamos a las puertas que nos llevan a la influencia del Espíritu Santo y a dejar que el Señor sea el que entre. Amén. Bendito sea Jesús. Pónganse de pie, por favor. Voy a leer 2 textos más. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, dice, fíjense, vamos a escuchar.
Jeroboam era un rey de Israel. El rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba confundiendo al pueblo. Y los estaba instando a que ya no vayan a Jerusalén, sino que se queden en Betel y en Dan, un lugar más cercano donde también se podía ir a adorar. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué había dicho el Señor? Ahí leímos en Éxodo que había puesto un tiempo, que había puesto sacerdotes y que había puesto una fecha para que adoren y recuerden que salieron de Egipto. Es impresionante esto. Ahora un rey influenciado por el reino de las tinieblas, Satanás imitando a Dios, usando un mismo lugar, usando sacerdotes, falsos por cierto, pero un pueblo desprevenido, llevado a adorar dioses falsos. Y diciéndole lo mismo: dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Continúa diciendo: y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casa en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Y qué había establecido el Señor? ¿Que quiénes debían ser del orden sacerdotal? Los hijos de Leví. Ahora trasladémoslo a este tiempo, claro que sí, a la iglesia hay sacerdotes legítimos y hay sacerdotes falsos. Y así en todos los órdenes. No se manejó conforme la palabra de Dios, la trastocó. Hizo lo que mejor le parecía. Por eso vemos ministerios puestos a dedo. Vos. No, bajo un llamamiento que es un llamamiento santo. El hijo, el cuñado, el tío, el primo. Pero no de la tribu sacerdotal y espiritual de Leví, que sigue estando vigente. Claro que hubo un cambio de sacerdocio. Nosotros estamos bajo un sacerdocio eterno, bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesús. Un sacerdocio que es desde siempre y para siempre. Pero entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. Y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Cuando la Biblia habla de lugares altos, tengamos presente, porque a veces la religión es el lugar alto. Eran los lugares donde estaban los baales. Eran los lugares donde estaban las estatuillas, los becerros. Porque el otro es el monte. Los lugares, por eso cuando dice que venía un rey que quería hacer lo que agradaba al Señor, ¿qué era lo que hacía? Subía a los lugares altos y derribaba todos los altares. No nos confundamos, iglesia del Señor. No nos confundamos. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, no conforme lo había establecido el Señor. E instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todo igual, pero erradamente. Todo igual, pero con una motivación incorrecta. Todo igual, pero a dioses que no es el único Dios verdadero, que es Jesucristo, nuestro Salvador.